Libro segundo. En la frontera. Del 5 de julio al 6 de septiembre de 1990. Llegamos en el barco que llaman el Mayflower. Llegamos en el barco que navega en la luna. Llegamos en el momento más incierto de la era. Y cantamos una melodía americana. Pero está bien, está bien. No se puede ser bienaventurado por siempre. Paul Simon. Buscamos con ahínco un restaurante para automovilistas y tratamos de hallar un espacio para estacionar. Allí las hamburguesas crepitan noche y día sobre una parrilla al aire libre. Sí, en Estados Unidos los jukebox brincan de continuo con discos. Caramba, estoy muy contento de vivir en Estados Unidos. Todo cuanto deseamos está aquí, en Estados Unidos. Chuck Berry. (43) Había un hombre muerto en Main Street de Maine, Oklahoma. A Nick no le sorprendió. Desde que abandonó Soyo, había visto infinidad de cadáveres e intuía que no representaba ni la milésima parte de toda la gente muerta que había ido dejando atrás. En algunos lugares el olor a muerte era tan denso que uno podía desmayarse, así que poca diferencia podía haber por un muerto más o menos. Pero al ver que aquel muerto se sentaba, a Nick le embargó el terror y perdió el dominio de su bici. Empezó a hacer heces, se bamboleó y finalmente cayó, arrojando violentamente a Nick contra el pavimento de la carretera 3 de Oklahoma. Se hizo cortes en las manos y la frente. «Vaya tortazo que se ha dado, compadre», dijo el cadáver avanzando hacia Nick, a un paso que era un suave balanceo. «Acaba de darse un buen trompazo, ¿ah? Caray». Nick no le oyó. Tenía la mirada clavada en un punto del pavimento sobre el que caían gotas de sangre que resbalaban por sus manos, procedentes del corte que tenía en la frente. De pronto sintió una mano sobre el hombro. Se acordó del cadáver y trató de huir a cuatro patas, y con mirada aterrada en el ojo que no llevaba parche. «No se lo tome así», dijo el cadáver. En ese momento Nick se dio cuenta de que no era un cadáver, sino un joven que lo miraba con perplejidad. En la mano llevaba una botella de whisky casi llena. Nick lo comprendió todo. No era un cadáver, sino un borracho que había perdido el conocimiento. Nick hizo un gesto de asentimiento al tiempo que formaba un círculo con el pulgar y el índice. En aquel preciso instante, en el ojo de Ray Booth, en el ojo que Ray Booth le había atizado, le cayó una cálida gota de sangre que le produjo escozor. Levantó el parche y se limpió con la manga. Parecía haber recuperado algo más de visión, pero en cuanto cerraba el ojo sano, seguía viendo el mundo como una gran mancha borrosa. Volvió a colocarse el parche. Anduvo despacio hasta la acera y se sentó en el bordillo, junto a un Plymouth con matrícula de Kansas. En la imagen reflejada en el parachoques, pudo verse la herida de la frente. Tenía feo aspecto, pero no parecía profunda. Buscaría una farmacia y se la desinfectaría y se pondría un apósito. Aunque se dijo que tenía en el cuerpo penicilina suficiente para combatir todas las infecciones. No obstante, el rasguño de bala en la pierna le hacía temer una gangrena.
Con muecas de dolor fue quitándose los restos de piedrecillas de las palmas de las manos. El hombre con la botella de whisky lo había observado todo con expresión vacua. Si Nick hubiera levantado la mirada, se habría dado cuenta al punto de que se trataba de un retrasado. Al volverse Nick hacia el parachoques para examinar su herida, desapareció toda animación de la cara del hombre, la cual quedó sin expresión, vacua e inane. Vestía un overol limpio y zapatos de trabajo. Su estatura rondaría el 1,75 m y su pelo era tan rubio que casi parecía blanco. Tenía los ojos de un azul brillante e indefinido. Esto, unido al pelo pajizo, revelaba la ascendencia escandinava. No parecía tener más de 23 años, aunque Nick descubriera más adelante que rondaba los 45, ya que podía recordar el final de la guerra coreana y que un mes después su padre había regresado a casa con su uniforme. Y no cabía pensar que se le hubiera inventado. La imaginación no era precisamente la fuerte de Tom Cullen. No era precisamente el fuerte de Tom Cullen. Permanecía allí en pie, sin expresión semejante a un robot. Permanecía allí en pie, sin expresión, semejante a un robot al que acabaran de desenchufar. Luego, poco a poco, su cara se fue animando. Sus ojos enrojecidos por el whisky empezaron a chispear. Sonrió. Había recordado el comentario provocado por aquella situación. Vaya tortazo que se ha pegado, compadre. Acaba de darse un buen trompazo, ¿ah? Caray. Parpadeó al ver aquella sangre en la frente de Nick. Este llevaba un bloc de papel y un bolígrafo en el bolsillo de la camisa. Y allí seguían, pese a la caída. Escribió: Es que me diste un susto. Pensé que estabas muerto hasta que te sentaste. Estoy bien. ¿Hay alguna farmacia en el pueblo? Mostró el bloc al hombre del mono. Mostró el bloc al hombre del overol, el cual lo tomó, miró lo escrito y se lo devolvió. Soy Tom Cullen, pero no sé leer. Solo llegué hasta el 3er curso, pero entonces tenía ya 16 años y papá hizo que lo dejara. Decía que era demasiado mayor, comentó sonriendo. Retrasado, se dijo Nick. Yo no puedo hablar y él no puede leer. Por un instante quedó desconcertado. Vaya tortazo que se ha pegado, compadre, exclamó Tom Cullen. Caray, menudo trompazo. Nick asintió con la cabeza. Volvió a guardarse el bloc y el bolígrafo. Se llevó de nuevo una mano a la boca y meneó la cabeza. Se tapó ambos oídos con las manos y meneó la cabeza. Se aplicó la mano izquierda a la garganta y meneó la cabeza. Cullen hizo una mueca desconcertado. ¿Tiene dolor de muelas? Yo tuve una vez. Vaya si dolía, caramba. Dolía una barbaridad. Caray. Nick negó con la cabeza y repitió su pantomima. Esta vez Cullen pensó que tenía dolor de oídos. Nick alzó los brazos con gesto desesperado y se acercó a la bici. La pintura tenía rasguños, pero por lo demás parecía en buen estado. La montó y pedaleó por la calle un corto trecho. Sí, estaba bien.
Cullen corrió junto con él sonriendo. Su mirada no se apartaba de Nick. Durante casi toda la semana no había visto alma viviente. ¿No tiene ganas de hablar?, preguntó. Pero Nick no se volvió, ni dio muestras de haber oído. Tom le tiró de la manga y repitió la pregunta. El hombre de la bici se llevó la mano a la boca y meneó la cabeza. Tom frunció el entrecejo. Ahora el hombre se había detenido y recorría con la mirada las fachadas de las tiendas. Debió de encontrar lo que buscaba, porque se dirigió hacia la acera y luego a la farmacia de Norton. Si lo que quería era entrar, iba a verse las moradas, porque estaba cerrada. Norton se había marchado del pueblo. Daba la impresión de que casi todo el mundo había cerrado y abandonado el pueblo, salvo Mom y su amiga Blakely, y las dos estaban muertas. En aquel momento, el hombre que no hablaba intentaba abrir la puerta. Tom podía haberle dicho que no le serviría de nada, aunque en la puerta se viese el cartel de abierto. El cartel de abierto mentía. Mala suerte, porque a Tom le apetecía un licuado, un batido, una malteada. Era 100 veces mejor que el whisky, que al principio le hizo sentirse bien, pero luego le produjo sueño y finalmente un dolor de cabeza insoportable. Se durmió para quitarse la jaqueca, pero entonces tuvo horribles pesadillas sobre un hombre con un traje negro, como el que llevaba el reverendo Dave Funkbiker. En su sueño, el hombre del traje negro le perseguía. A Tom le parecía un hombre muy malo. La única razón de que hubiera empezado a beber era porque al parecer no debía hacerlo. Así se lo había dicho su padre, y también Mom. Pero, ¿qué importaba ahora que todo el mundo se había ido? Lo haría si le venía en gana. Pero, ¿qué estaba haciendo el hombre que no hablaba? Había tomado el cesto de basura que había en la acera e iba a romper el cristal del escaparate de Norton. ¡Crash! Vaya si lo había hecho. Y ahora estaba metiendo la mano para abrir la puerta. Compadre! ¡No puedes hacer eso!, gritó Tom con una mezcla de ultraje y excitación. ¡Eso es ilegal! ¿No sabes qué? Pero el hombre ya estaba dentro y no se volvió. ¿Es usted sordo?, gritó Tom indignado. Caspita, ¿es usted...? Dejó sin terminar la frase. De su rostro desaparecieron la excitación y la animación. Volvió a ser el robot desconectado. En May era habitual ver así a Tom el tonto. Solía andar por la calle mirando los escaparates con aquella eterna expresión de contento en su rostro escandinavo, ligeramente ancho, y de repente se detenía con la mirada perdida. Alguien solía gritar: ¡Ya se ha alargado Tom! Y todos reían. Si Tom iba acompañado de su padre, este fruncía el entrecejo. Lo agarraba por el codo y le hacía emprender de nuevo la marcha. A veces le daba palmadas en el hombro o en la espalda hasta que volvía en sí. Pero al padre de Tom cada vez se le había visto menos durante la primera mitad de 1988, porque salía con una camarera pelirroja de Boomer Bar and Grill. Se llamaba Didi Parchlow. Y vaya si el nombre era motivo de chiste. Hacía más o menos un año que ella y Don Cullen se habían largado juntos. Solo se les había visto una vez en un motel barato, en Slough, Oklahoma.
a partir de entonces, se esfumaron. Para la mayoría de la gente, aquellas repentinas y momentáneas pérdidas de raciocinio de Tom eran una prueba más de retraso mental, pero en realidad eran pruebas de un entendimiento casi normal. El proceso del pensamiento humano está basado, o al menos eso dicen los psicólogos, en la deducción y la inducción, y afirman que una persona retrasada mental es incapaz de tener esos impulsos deductivos e inductivos. Hay hilos sueltos en alguna parte, circuitos interrumpidos y conmutadores averiados. Tom Cullen no era un retrasado total y podía establecer relaciones sencillas. De cuando en cuando, durante sus momentos de suspensión de los sentidos, se hallaba en condiciones de establecer relaciones inductivas o deductivas más o menos complejas. Experimentaba entonces la misma sensación que una persona normal cuando dice: "Lo tengo en la punta de la lengua". Al ocurrir eso, Tom solía abandonar su mundo real, que solo era una corriente de potencia sensorial, y se sumergía en su mente. Era semejante a un hombre que estuviera en una habitación a oscuras y desconocida, que tuviera en la mano la clavija del enchufe de una lámpara y avanzara a gatas por el suelo, tropezando con cosas, palpando con la mano libre, tratando de encontrar la llave del enchufe. Si llegaba a encontrarla, lo que no ocurría siempre, resplandecía la luz y veía con claridad la habitación. O sea, la idea. Tom era una criatura sensorial. En una lista de sus cosas favoritas habría incluido saborear un batido en la tienda de Norton, mirando una bonita chica de minifalda que estuviese esperando para cruzar la calle. El aroma de las lilas y el tacto de la seda. Pero sobre todas esas cosas, le gustaba lo intangible. Le encantaba ese instante en que se establecía la conexión una vez había logrado enchufar, y la luz inundaba la habitación a oscuras. No siempre ocurría así. A menudo la conexión se le escapaba. Pero esta vez, no.